Hoy es un día muy especial, un día muy hermoso de poder compartir con ustedes la palabra del Eterno. Y de verdad me siento privilegiado y quiero, delante de toda esta audiencia, dar las gracias por todo el apoyo que nos han dado por todo este tiempo. Son más de 10 años que hemos estado aquí en el aire compartiendo con ustedes la palabra del Eterno. Y quiero pues tomar este tiempo especial para darle muchas gracias porque muchas congregaciones van, vienen, muchas personas tratan de reunirse y de ver y de mostrar, ¿verdad?, el corazón del Eterno. Y nosotros pues hemos sido privilegiados de que por 13, casi 13 años, este año cumplimos 13, estamos llegando hasta sus hogares y estamos aquí reuniéndonos, y esto ha ido cada vez mejor y hemos crecido. Tenemos ya no solamente hijos, sino nietos y nuevos jóvenes levantándose. Así que quiero aprovechar esta oportunidad ahora en el comienzo de este nuevo año, ¿verdad?, que comienza el año bíblico y que comienza todo el ciclo de las fiestas. Pues quiero aprovechar para darle gracias, un montón de gracias, mis cariños y mi respeto a todos ustedes que se han permanecido con nosotros por todo este tiempo y que han tenido, ¿verdad?, la deferencia de escucharnos, de compartir nuestros mensajes, de unirse a nosotros en esta carrera que es una carrera de vida. No es una carrera temporera en la cual usted dentro de unos años se retira, sino que estamos listos para morir frente al cañón, morir con las botas puestas. O irnos con el Eterno a descansar después que hayamos completado nuestro trabajo. Estamos listos para eso. Así que gracias, sobre todas las cosas, gracias por este tiempo que ustedes han dedicado a nosotros, y esperamos seguir añadiendo ese granito de arena en su vida espiritual para que siga creciendo. Siempre alineados a lo que dice la Torá, inspirados por el Espíritu de verdad de Elohim y recibiendo la revelación del Eterno para estos días que estamos viviendo. Así que de parte de mía, del pastor Gabriel Paredes, de parte de nuestro equipo de trabajo, los líderes de la congregación, de mi familia, de todos nosotros, muchas gracias por estar allí y acompañarnos en nuestra travesía. Hoy vamos a compartir acerca del conteo del Omer y espero que usted sea edificado y que crezca y que compartamos notas. Comparta sus notas con las mías para que podamos crecer juntos y caminar siempre en la voluntad del Eterno. Bueno, shalom, amados hermanos. Estamos aquí para compartir la palabra del Eterno. Soy el pastor Gabriel Paredes, pastor de la comunidad de fe, de la Keilah, de la familia de la fe, pastor de la congregación Casa de Israel Yará, quien por 13 años casi ya el Eterno nos ha dado la bendición de poder ser parte del crecimiento espiritual de muchos de los hermanos que se unen ahí. Nos reunimos para compartir la palabra del Eterno, para compartir nuestra fe y crecer juntos. Estamos en medio, casi ya terminando la fiesta de panes sin levaduras. Hoy es el sexto día de la fiesta de panes sin levadura, que comenzó el pasado domingo. O sea que empezó el primer día de la semana, hoy es el día sexto, ya mañana termina nuestra travesía de estos 7 días de panes sin levadura. Y no ha sido difícil cuando uno aprende a vivir para el Eterno y uno aprende su palabra. A uno no le da problema. Para uno no es difícil el servir al Eterno. Ya hoy es el sexto día, además de que hoy también es Shabbat, y por eso estamos compartiendo este estudio con ustedes, un estudio corto, preciso,
preciso y conciso que vamos a ir dentro de la Escritura para que juntos podamos crecer y aprender de qué se trata todo esto que el Eterno nos ha mostrado. Para la religión tradicional, hoy es Viernes Santo. Para la religión aún más tradicional, queriendo decir para los católicos romanos, hoy Viernes Santo, los católicos no comen carne, comen pescado, ese tipo de cosas. Tienen muchas tradiciones dentro de su religión y los respetamos. Igual que para los evangélicos también, o la iglesia cristiana tradicional, pues hoy Viernes Santo es un día de llorar y de sentarse en la iglesia y de compartir con los hermanos la muerte de Yeshua. Y me hago eco de las palabras de algunos maestros de muchos años, que hemos descubierto algo más allá que la vida de Yeshua en estas últimas 72 horas que él vivió. Hay mucho más allá. La película, ¿cómo se llama la película esta que es bien famosa? La Pasión de Cristo, The Passion of the Christ, solamente habla acerca de estas 72 horas que Yeshua vivió antes de su muerte y su resurrección. Sin embargo, Yeshua tiene una vida completa, desde Herodes, el año 4 antes de Cristo, valga la redundancia, hasta el año 27 a 30 de la era moderna o de la era común. Tiene una vida muy larga. O sea, Yeshua fue perseguido cuando era un bebé. Luego creció y fue al Sanedrín y fue al templo para hacer su bar mitzvah, que quiere decir cuando pasó de ser hijo de su madre a los 12, 13 años. A él le tocó más o menos como a los 12 y luego ahora se hace mitzvots, ¿verdad? Hace bar mitzvah, que quiere decir se convierte en hijo de los mandamientos y sorprendía a los ancianos del templo con sus palabras, obviamente, siendo que él creció a los pies de su madre, quien fue Miriam, quien era alguien que estaba relacionada con el sacerdocio, y eso ella pues instruyó a ese niño desde pequeño en la palabra del Eterno, y desde los 12 años dice la Biblia en el libro de Lucas que crecía en sabiduría y en conocimiento. Algo pasó de la vida de Yeshua desde esos 12 años hasta ahora que estamos, ¿verdad? Haciendo en la religión tradicional, está haciendo la recordación de su pasión y de su muerte. Todos esos años, nosotros aquí en Casa de Israel Yará, que estudiamos las raíces hebreas, nosotros somos una congregación de raíces hebreas de la fe, y la definición de raíces hebreas, otra vez lo hago cada vez para que sepan que no se trata de que nosotros somos conspiranoicos o queremos inventarnos una religión extra, sino que queremos volver a la raíz de nuestra religión, si se quiere, entre comillas, ¿verdad? A la raíz de todo lo que el Creador le dio al hombre. Y esa raíz está en el hebreo. Y entonces, por eso es que nosotros somos raíces hebreas, no por nada más. No porque queramos llevar a la contraria a nadie o porque queramos ser mejor que nadie, inventarnos algo nuevo. No, queremos redescubrir lo antiguo. El profeta Jeremías en el capítulo 17 le dijo, paraos en las sendas y mirad. Paraos en vuestros caminos y mirad cuál es la senda antigua. Y eso somos nosotros. La senda antigua es hebrea y por eso somos raíces hebreas de la fe. Tenemos respeto por todas las religiones. La religión cristiana, católica, ¿verdad? Los mormones, los testigos de Jehová, no sé. Respeto por todos ellos. Y al igual que tenemos respeto por el judaísmo, con todas sus diferentes variantes de judaísmo, desde los askenazis hasta los sefardíes, hasta los yemenitas, los reformistas y todo ello, le tenemos respeto porque es una religión y es un sistema de creencia que el hombre adapta como su verdad. Y no hay problema con eso. Ahora, hemos aprendido a través de los años que la Torá y los profetas, ¿verdad? Desde el libro de Génesis en adelante, más los libros históricos desde José, Jueces, Reyes, Samuel, Crónicas, todos estos libros, Esther, Ruth,
bueno, más que todo Ruth, ¿verdad? Job, todos estos libros nos instruyen, nos enseñan, nos guían a volver a la voluntad del Eterno. Entonces, para poder llegar a ese punto, tenemos que descubrir la raíz de todo su sistema de creencia, de pensamiento, y todo lo que está ahí escrito viene del hebreo. Y el hebreo específicamente tiene ya sus particularidades, diferencia al arameo, diferencia al sumerio, diferencia al selúcida, diferencia al cuneiforme, a todas estas lenguas antiguas y estas culturas y estas ¿verdad? Sociedades tan diferentes. El egipcio, todos tienen sus particularidades. El hebreo tiene una particularidad muy importante para nosotros como sociedad. Y es que entendamos que el Creador, cuando hizo la creación, le dio función a cada cosa. Y esa función que tiene cada cosa, eso que para lo que sirve, para lo que fue creado, eso es una función dentro de la creación. Es lo que nos va a guiar a nosotros a descubrir la función nuestra. En el libro de Génesis está el cielo de las estrellas, que quien reina sobre el cielo es el sol, la luna y las estrellas. Está el segundo cielo, ¿verdad? O está el segundo cielo, que es donde viven los pájaros y la tierra, aquí por encima de las aguas y por encima de la tierra. Y está el primer cielo, que es debajo de la tierra, debajo de las aguas, el Seol, el Hades, y todo eso es el primer cielo. Hay 3 cielos. Y el Eterno creó estos 3 cielos para que nosotros reináramos, domináramos sobre él. Pero para tú poder dominar sobre algo tienes que conocerlo. Y ahí es donde descubres la función de cada cosa. Y créame que no me estoy moviendo del tema que vamos a hablar hoy, porque esta semana tenemos que continuar el proceso que comenzamos el Shabbat pasado. El Shabbat pasado comenzamos con el proceso de el ciclo divino de las citas, en las fiestas divinas del Eterno. Y en ese ciclo divino el Eterno creó una función para cada cosa. Y cada cosa tiene una manera en que debe operarse. Y nosotros como seres humanos no podemos seguir reinventando la rueda, reinventando lo que ya el Eterno determinó en su Torah. Está escrito, es preservado por miles de años. Está allí probado y pasado por fuego constantemente hasta el día de hoy, pasado por fuego. Y se ha mantenido. Y si esa escritura y ese mensaje y esa función se ha mantenido por tanto tiempo, debemos nosotros considerar que esa escritura es veraz, es real y que te va a ayudar a tener una mejor vida. Así que bueno, el tema es la fiesta que comienza el conteo de los días hacia Shavuot, que comienza este próximo primer día de la semana, o para nosotros el domingo. ¿Por qué empieza el domingo? Ahí en el judaísmo ya empezaron a contar desde el lunes, ¿verdad? Porque Pesaj en el judaísmo Pesaj fue el sábado en la noche. El sábado en la noche quiere decir que el primer día de Pesaj fue el domingo, y luego ahora el lunes es el día 16, o 14 sábado, 15 el domingo, 16 el lunes. Y ese día en el judaísmo, de acuerdo a las tradiciones de los rabinos, comenzó el conteo del Omer, como ellos le llaman, el conteo del Omer, en ascensión hacia Shavuot. Ahora, de acuerdo a lo que ellos explican en el libro de Manejot y en la Mishnah, en el libro de Manejot, donde 10 y Manejot 65 y 66b, hay 65b y 66 Manejot. Ahí tiene toda la explicación de por qué ellos van a hacer el conteo de esta manera, y determinaron que cuando en el mandamiento, que les voy a poner ahora en el capítulo 23 de Levíticos, verso 11, se lo voy a poner inmediatamente para que usted lo lea conmigo. Mírenlo aquí. Levítico 23, verso 11.
ellos consideran que lo que dice aquí en el verso 11, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. ¿Ok? Aquí en mi Biblia, ¿verdad? La Biblia que yo tengo equivale a Shabbat. So, el día siguiente del día de Shabbat la mecerá. Esto es lo que ha creado controversia, porque en esa controversia lo que ha estado pasando es que consideran los rabinos y los sabios antiguos, consideran que esa palabra donde dice el día de reposo es el día de reposo de la fiesta, que quiere decir el día de Pesaj. El día de Pesaj en ninguna parte de la escritura se llama día de reposo, solamente se llama, dice cómo va a funcionar ese día. Y lo que dice la escritura es que el día va a funcionar en que no harás ninguna obra laboral. Eso es todo lo que dice. No harás ninguna obra laboral ese día. Si eso es lo que dice la escritura, entonces nosotros sabemos que de acuerdo a lo que está escrito, el día después, al siguiente día de reposo, se llama Shabbat, que en hebreo, este verso está escrito en hebreo y dice el día siguiente de Shabbat, y lo llama Shabbat. Pues entonces es al otro día del Shabbat semanal donde comienza el conteo. No dice en ningún momento que Pesaj es un Shabbat. Tradicionalmente se llama Shabbaton. Shabbaton, que quiere decir es un día en que no harás ninguna obra laboral. Pero hay solamente 2 días en la Torá, solo 2 días en la Torá, que la Torá les indica que son Shabbat, es un Shabbat. Y esos 2 días son el día de Yom Kippur y el Shabbat semanal. Son los dos, se llaman Shabbat, los 2 días. Los otros días se les llama específicamente, se les describe como no harás ninguna obra laboral en ese día. Si nosotros partimos desde la premisa de que la escritura está claramente especificada en que el día de Shabbat es el día de la semana, séptimo día de la semana, entonces lo que está diciendo aquí la escritura es que vas a contar la gavilla al día siguiente de Shabbat. Al día siguiente de Shabbat. Otra vez, al día siguiente del día de Shabbat, al día de reposo. Mira, yo lo pongo aquí en la estrellita y dice, aquí equivale a el Shabbat. Y muchos han tenido esta controversia por muchos años. Esto siempre ha existido, todos los años existe. Y va a seguir existiendo. Especialmente porque todos los que se acercan al judaísmo o se acercan a la Torá, no solamente los creyentes cristianos, porque los creyentes cristianos son un grupo aparte, ¿no? En el cristianismo se han destacado por separarse de todo lo que es bíblico judío. Todo lo que es bíblico judío, y una de las razones más grandes por las cuales la iglesia cristiana se separa de todo lo que es judío es porque primeramente se fue sembrada la semilla de que los judíos mataron a Yeshua. Como los judíos mataron a Yeshua, ahora por causa de que a lo suyo vino, más los suyos no lo recibieron, ahora el Eterno se desinteresó de Israel, se separó de Israel y entonces ahora es la iglesia. Entonces todo el que acepte a Yeshua, ahora ese es el pueblo escogido del Eterno. Entonces todo lo que esté relacionado con lo que es judío, judaísmo o Mishnah, Talmud, Torah, todo eso no tiene nada que ver con la iglesia y se queda allí. Lo deja ahí como que no es parte de nuestra vida. Sin embargo, nada más lejos que la verdad, porque en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 3,
Pablo dice se desinteresó o se desconectó Jehová de su pueblo. El Señor me libre porque yo mismo soy israelita. So, Jehová no se desconectó de su pueblo. Al contrario, Jehová hizo un pacto con Abraham en que todas las naciones serían injertadas dentro del pueblo de Israel. Y quiero que lo vea para que tenga claro. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 17. Mira, vea conmigo para que usted vea cómo la escritura habla por sí mismo. Dice aquí, estableceré mi pacto. ¿Ve? Estamos en Génesis 17:7. Entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Y el verso 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Ok? So, el Eterno le ha dado a Abraham y a su descendencia, ¿qué quiere decir? A sus hijos. Los hijos, cuando usted ve la palabra descendencia, se lo voy a mostrar aquí inmediatamente para que usted vea lo que significa la palabra descendencia. Aquí dice offspring, descendientes. ¿Qué quiere decir? Es aquellos que son sus hijos. Lo de su semilla, mira, aquí dice la palabra semilla. Quiere decir que son los hijos que salen de dentro de sí, sus hijos, esa es su descendencia. Pero si seguimos leyendo el verso, ¿verdad? En la Biblia, nos vamos a dar cuenta que él dice aquí claramente, ¿verdad? Tú serás padre de mucha gente. Míralo aquí, el verso 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Ahora, acá dice descendencia y aquí dice gentes. ¿Quiénes son esa gente? Veamos lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Goy. Véanlo aquí debajo. Goy. Y si le doy aquí, naciones. Naciones. So, tú vas a ser padre de muchas naciones. Serás padre de muchedumbre de gente, padre de muchas naciones. Pero acá en el verso 8 te dice que a los hijos le va a dar, a sus hijos le va a dar la tierra. So, hay dos cosas diferentes. Una es la semilla que sale de él y otra cosa es las naciones que se unen a él, a Padre Abraham. So, no podemos hacer diferencia a menos que sea la diferencia de. Yo no vengo de la semilla de Abraham, por lo tanto, no soy heredero de la tierra. Ahora, Abraham es mi padre porque el Eterno le prometió a Abraham que él sería padre de muchas naciones. Soy yo como nación, me acerco al convenio y soy parte del pueblo de Israel por causa de la adopción por medio de Abraham, no por medio de la ley. La ley le fue dada al pueblo de Israel, a la semilla de Abraham le fue dada la ley para que ellos preservaran la tierra. Porque esa tierra es el simbolismo de la nación. La tierra lo que simboliza es la salvación. Tierra y comida, eso es salvación para un israelita, para el que escribió la Biblia, para los primeros hebreos que recibieron la información y que fueron inspirados por el Espíritu para tener la revelación. Ellos escribieron de acuerdo a la forma en que ellos veían la función del ser humano. La función del ser humano estaba basada en salvación por causa de la herencia de la tierra y por causa de ser hijos de Padre Abraham. So, ahora que usted tiene esta información, usted sabe entonces que la participación nuestra dentro de este convenio está basada en la adopción
en la herencia por la fe de padre Abraham, la cual Yeshua fue el que ejecutó esta salvación o esta justificación. Yeshua fue el que ejecutó esta justificación, no la ley, porque la ley fue dada para Israel para poder preservar la tierra, para poder preservar el pacto. Para eso la ley fue dada. Además de que la ley fue dada para poder condenar al pecado, condenar a la muerte, condenar a la separación. Y entonces, al haber una condenación por medio de la ley, ahora tenemos que encontrar una justificación para no ser condenados, no ser sacados de la tierra y tener acceso al reino de Elohim. Si usted y yo, hermanos, nos centralizamos y nos enfocamos en quiénes somos para el Eterno, cuál es nuestra función dentro de este reino, hacia dónde fue que Él nos llamó, entonces vamos a descubrir que su Torah, sus escrituras son verídicas y que nos han enseñado cómo ser parte de este pueblo, de este proceso del reino. Ahora bien, habiendo dicho esto, más adelante, a través de los años, los judíos, o mejor dicho, los israelitas, fueron tratando de aplicar estos mandamientos y de ver cómo, después que salieron de Egipto y llegaron a la tierra por Josué, cuando Josué los llevó a la tierra, no sabían cómo vivir, no querían obedecer, y esa falta de obediencia lo que hizo fue romper el pacto, quebrantar el pacto, y no entraron en el shalom, en la paz. El libro de Hebreos, capítulo 4, dice que el pueblo de Israel fue llevado a la tierra por Josué. Josué los entró a la tierra, pero no entraron en el shalom. Entrar a la tierra no significa nada si usted no sabe caminar en obediencia. Es ser entre comillas, israelita no significa nada si usted no camina en obediencia. Un verdadero israelita en el cual no hay tropiezo, en el cual no hay mancha, es un israelita que no solamente está en la tierra, tiene descendencia de los padres, ¿verdad? Desde Abraham, Isaac y Jacob, sino que también camina en obediencia. Porque la ley es la vara de medir para entrar, para saber cómo permanecer y preservar lo que el Eterno nos ha dado. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros las naciones, nosotros no somos de la semilla de Abraham, nosotros no pertenecemos a este pacto, pero el Eterno nos permitió entrar a este pacto por medio de Yeshua, porque la muerte de Yeshua, su sangre derramada, justificó a mucha gente para ser parte de esos pueblos que Abraham es padre de muchas naciones. Bueno, lo que nos hace esa adopción a nosotros es la sangre del Mesías, porque ahora cuando se dio la ley, se dio lo que condenaba la muerte y el pecado, y Yeshua condena la muerte en sí mismo cuando no pecó, pero al no pecar fue acusado injustamente y llevado a la muerte. Cuando él muere, el Padre ve que él era justo, que no era justo que él muriera. Entonces lo resucita de entre los muertos, y al resucitarlo de entre los muertos, ahora esa acción que no tiene nada que ver con la Torah, ¿ok? Esa acción abre un espacio para que Israel, la que está en el mundo, y nosotros las naciones, podamos entrar justificados por esa muerte de él. Esa nos justifica entrar al reino, y ahora nos unimos a Israel. Mañana en el servicio de la Torah que vamos a tener por la tarde, le invito que si usted vive por aquí cerca, venga. Si no, que se conecte con nosotros a través de este medio, YouTube, o a través de Facebook, y vea nuestro servicio especial que vamos a tener mañana. Vamos a hablar de esa unión, de esos dos varas que se unieron para hacer de los dos uno. Unirnos al Padre Abraham en su fe, en su adopción. Ahora nos unimos, somos uno. Y comenzamos la ascensión, la subida hacia
el establecimiento del reino del Eterno aquí, en la tierra. ¿Ok? So, todo esa es nuestra historia como raíz hebrea y toda esa es nuestra historia de acuerdo a la Escritura. Ahora, vamos a volver a el libro de Levítico, ¿verdad? Donde estábamos estudiando hace un momentito. Estábamos estudiando el capítulo 23 del libro de Levítico, donde tenemos que hacer este conteo. ¿Ok? Mire bien claramente aquí lo que dice en el verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente del día de Shabbat, de ser Shabbat semanal. La mecerá, y en el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová al olor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día. ¿Hasta cuál día? Hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. Y verso 15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, o sea, el Shabbat, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, que equivale a Shabbat. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Esto ya, este verso 17, es la fiesta de Shavuot, que se hace con 2 panes leudados. Ahora, aquí se entrega una ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y también dice, no comeréis pan ni grano tostado hasta ese mismo día, o sea, hasta el día de entregar la gavilla, ¿verdad? Y empezamos a contar al día siguiente, al día de reposo. En the morrow, aquí el hebreo dice en el morrow, desde el día siguiente, míralo acá abajo, morah. No sé si lo pueden ver ahí más o menos, morah. Eso lo que significa es en la mañana, a la mañana del día siguiente del día de reposo. So, ahí claramente estamos viendo que el Eterno nos está diciendo después del día de reposo, después del día de reposo, en la mañana después del día de reposo. So, cuando comenzamos el conteo del Omer o el conteo de los días, porque también es otra cosa, no se cuenta el Omer, se cuenta desde el Omer. Pues comenzamos en esta semana nos toca empezar a contar el domingo, que es el después del día de reposo, porque la fiesta cayó el Shabbat, perdón, cayó el primer día de la semana, el domingo pasado. Como la fiesta cayó el domingo pasado, era 15 del mes de primero, la semana pasada, pues ese día es domingo, o es el primer día de la semana, es el día de Pesach, no se cuenta ese día. Los judíos cuentan al otro día. Eso es su tradición, eso no está en la Torá, eso es tradición. No se preocupe por eso, respete y honre. Pues, háganlo como ustedes quieran, yo lo hago como dice la Torá. Ese día no se cuenta ahora este domingo porque es después del día de reposo, después del día de Shabbat, y ese día comenzamos a contar los días hacia Shavuot, ¿ok? Este próximo domingo. Ahora, para terminar, ¿por qué contamos los días? ¿Por qué el Eterno nos dio esta sombra? Esto es una sombra de lo que ha de venir. Eso es lo que dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. El Eterno nos dio estos días como una manera de mostrar a Yeshua en todo lo que hacemos, porque Yeshua está en todo lo que hacemos. Ese día que comenzó el conteo, cuando Yeshua muere, en el caso de nosotros, Yeshua murió un miércoles y estuvo miércoles en la noche, jueves en el día, jueves en la noche,
viernes en el día, perdón, miércoles en la noche, miércoles en la noche, miércoles en el día. Jueves en la noche, jueves en el día. Viernes en la noche, sábado en el día. Aquí está, 3 noches y 3 días estuvo Yeshua. Y entonces, si el sábado fue el último día, que es el día de Shabbat, cuando comienza el conteo. El próximo inmediatamente domingo, que fue cuando él resucitó desde los muertos, que yo se lo enseñé ya la otra semana. Y cuando él resucita al caer el sol el Shabbat, y él está en ese lugar, en la tumba o en el cementerio donde lo depositaron. Él se queda en ese lugar. Cuando los discípulos terminan el Shabbat, allá corren María y María Magdalena para ungir el cuerpo del muerto, pero llegaron y no lo encontraron. Y María se va y Magdalena se queda llorando, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? Y vio un señor en el jardín, era de noche, y vio un señor ahí como que en la penumbra, dijo, parece un jardinero, y fue a hablar con él. Y él le dijo, ¿dónde se llevaron a mi Señor? Y él le dice, soy yo el que te habla. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y María ahí se alegró y lo agarró por los pies. Le dijo, no me toques, María, que todavía no he subido al Padre. ¿Cuándo subía el Padre Yeshua? El domingo, según el libro de Marcos capítulo 3, el domingo, la resurrección de él. Todos los que murieron esperando los santos que murieron esperando al Mesías, resucitaron el día que él murió, el miércoles, pero se quedaron en las tumbas. Y el domingo Yeshua fue y recogió la gavilla, ¿verdad? Que simbólicamente son estos hombres y mujeres santos que murieron, y los presenta delante del Padre. Y luego en la tarde, el libro de Lucas capítulo 24 nos habla acerca de Yeshua yendo de camino a Emaús. Se encontró con algunos hombres, discípulos, y ya usted conoce la historia. Se encontraron con Yeshua de ahí en adelante. Ese fue en el caso de cuando Yeshua, en la fecha, ¿verdad? En el año 27 o el 30 del primer siglo, cuando él murió y resucitó. Ahora nosotros, como buenos hijos obedientes, leemos la Escritura y no seguimos mandamientos de hombres, sino que somos gente que está quitando todas las capas de las religiones para volver a lo que dijo el Eterno originalmente. ¿Qué dijo el Eterno originalmente? El Shabbat semanal, al otro día comienza el conteo. Y ese conteo es una ascensión. Vamos a elevarnos. Ya Yeshua muere. Ya Yeshua nos da acceso. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora tenemos el Espíritu de Santidad, ¿verdad? Tenemos la Torá, tenemos la guía. Ahora Yeshua nos dice, suban, vayan y esperen, suban y esperen. Ahora nosotros en ese conteo, vamos a ir todos los días contando y bendiciendo al Eterno por habernos mostrado su salvación. Y su palabra va a empezar a derramarse en nosotros por inercia. Vamos a empezar a crecer. Cuando lleguemos al día 49 va a ser un sábado. El día 49 es un Shabbat. Y ese día nos preparamos porque al otro día, el primer día de la semana después del Shabbat, según dice la Torá, vamos a celebrar el día de Shavuot. Shavuot significa semana, la fiesta de la semana, que es la segunda cosecha del año, que es la cosecha del trigo. ¿Ok? Esto es un camino de elevarnos, es un camino de avanzar, de crecer, de amar al Eterno cada vez más. Saber que estamos caminando en su voluntad, hermano. No se rinda. No deje que los problemas de la vida, no permita que aquellas cosas que religiosamente le han inculcado en su corazón y en su vida, tomen el lugar de la palabra del Eterno. Recuerda que el Eterno tiene mejores palabras, mejores promesas. El Eterno tiene palabra de vida que darnos. ¿A dónde más iremos? ¿Vamos a ir tras los mandamientos de los hombres? Vamos a ir tras el mandamiento del Eterno, de Jehová, bendito sea su nombre.
Este es el camino. Y esta es la forma en que nosotros vamos a servir al Eterno. Vamos a leer su escritura. Y todo lo que esté a nuestro alcance hacer, lo vamos a hacer. Porque en este camino que comenzamos ahora con este nuevo año, lo que queremos es elevarnos, acercarnos, descubrirnos a nosotros mismos, saber quiénes somos y saber cuál es la voluntad de Jehová el Eterno para nosotros. Si descubrimos este camino, no necesitamos mandamientos de hombres. Necesitamos hombres y mujeres que aprendan a discernir si estamos caminando en el camino de Jehová o no. Y ese discernimiento nos va a ayudar a que agrademos a Jehová, aunque sea en alguna cosa. Y créame, hermano, si agradamos a Jehová, el Eterno se va a encargar de que estemos seguros. Shabbat Shalom.